después la PPT viene, ¿ah? Así que no se preocupe. Bueno, los comentarios a lo mejor no, pero decíamos entonces que los conjuntos, ¿cierto? Son las primeras formas que tenemos nosotros de tratar de ordenar la información de un estudiante pequeño, sobre todo un estudiante de de los cursos iniciales, de la matemática en sí para que un poquito comprenda, el estudiante ya tiene conocimiento de números, de cantidades, de espacios, de formas, ¿cierto? Pero ahí llegamos nosotros los docentes, ya sea en primer año básico y en adelante, a ordenar un poco la información, ¿ya? Y cuando estamos tratando de ordenar la información, en algún momento tenemos que enseñar los conjuntos numéricos, ¿sí? Pero para enseñar conjuntos numéricos, probablemente tales, primero empezamos por el concepto de conjunto y hacer una especie de ejemplos para poder llegar a las representaciones más formales, ¿cierto? Decíamos que un conjunto es la agrupación de elementos, una colección de elementos, agrupación, ¿cierto? Los elementos están juntos dentro de algo, ¿cierto? Y algo está junto con otro elemento, un elemento está junto con otro. Entonces, ese junto con, nosotros cambiamos de posición las palabras y tenemos el concepto de conjunto. Y de ahí viene el concepto y lo utilizamos para entonces encerrar dentro de algo, y ese algo me gustaría que me dijeran qué es. Dentro de algo encerramos elementos que tienen ciertas características que pueden ser eh, propias de esos elementos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, sobre todo en los niveles iniciales, los conjuntos los vamos a representar ¿con qué cosa? Con un Con diagrama. un... Diagrama, ¿cierto? Con un diagrama. O podría haberme dicho con un dibujo, ¿cierto? Bueno, como dijo la compañera, un dibujo. Pero la idea era que me dieran el concepto. ¿Qué es un diagrama? ¿Qué es un grama? Un grama es un dibujo, ¿ya? Es como una representación gráfica. Es una representación, ¿cierto? Bueno, formalmente podríamos decir es una representación gráfica, perfecto. Eh, un diagrama es una representación gráfica de, en este caso para nosotros, para lo que estamos viendo, de un conjunto, ¿ya? De estos elementos que se agrupan dentro de algo, ¿ya? Entonces vamos a dibujar este diagrama. Y generalmente utilizamos el diagrama de... ¿Qué diagrama utilizamos siempre o generalmente para poder representar un conjunto? El diagrama de Venn. Diagrama de Venn, ¿cierto? En realidad se llama diagrama de Euler-Venn, porque tanto Euler como Venn son dos matemáticos que son los que trabajaron este concepto de... ¿ya? Pero generalmente se le dice solamente diagrama de Venn, ¿ya? Pero en realidad el nombre original es diagrama de Euler-Venn, o Euler-Venn, ¿sí? Porque se dice Euler. ¿Ya? Pero bueno. Bueno, decíamos que se hace un diagrama. Un diagrama es un dibujo, ¿cierto? Ahora ese dibujo no puede ser cualquier dibujo, tiene que ser un dibujo claro, ¿cierto? Y claro o completo, tiene una palabra que se ocupa para eso, que es una palabra antigua, que es día. Entonces, un grama, un diagrama, es un dibujo claro, un dibujo bien hecho, que se entiende fácilmente, ¿ya? Y por eso se llama diagrama, ¿ya? Eh, Bueno, en general nosotros hacemos, como ustedes dicen, el diagrama de Venn, el diagrama de Euler-Venn. Vamos a decirle diagrama de Venn nomás para no ponernos tan exquisitos, ¿sí? Pero también se puede hacer los diagramas lineales, ¿cierto? O sea, un conjunto lo podemos representar de una forma lineal. Por ejemplo, si ustedes dicen, a ver, eh, ¿cómo ha estado la bolsa en estos últimos 6 meses? La bolsa de comercio, no sé, pues, de valores. Y generalmente uno va, no sé, pues busca algo, ve en la tele, ve un gráfico así como que va subiendo, sube y baja, pero tiene una pendiente que se presume siempre en ascenso, pero hay bajas, hay aumentos, disminuciones, qué sé yo. Ese es un diagrama lineal. También es una forma de representar un conjunto. ¿No? Hay un conjunto de situaciones que ocurrieron en cierta fecha y que se agruparon en ese diagrama. Pero es un diagrama que se comprende mejor en los niveles más altos de enseñanza, ¿cierto? Así que, por lo tanto, se parte con el diagrama de Venn.
¿Mm? ¿Por qué? Porque el diagrama de Venn es un diagrama de superficies, ¿cierto? Es una superficie, generalmente lo dibujamos como una circunferencia casi perfecta. Aunque el diagrama de Venn en el fondo lo que trató de hacer Euler Venn fue hacer un dibujo nomás y bueno, si tenía forma de circunferencia está bien y si tenía cualquier forma le da lo mismo porque es una superficie que, donde, que encierra a elementos dentro de sí. ¿Ya? Y bueno, ahí viene toda la simbología que ya hemos creado para los conjuntos, que es la que estamos viendo acá, dice conjunto se designa de la letra mayúscula al conjunto probablemente tal, y los elementos adentro son con letra minúscula. Pero quería más o menos dejar claro eso para avanzar. Bueno, ¿cómo definimos un conjunto? Por comprensión y por extensión, que son las formas, digamos, eh, que ya matemáticamente podemos nosotros ya aplicar y que nos sirven también para leer los datos o elementos que están ahí. Si es que no queremos dibujarlo propiamente tal, no queremos hacer el diagrama, entonces podemos hacer tanto por extensión, por comprensión. Pero dice, si queremos indicar el conjunto de las vocales, podemos escribir conjunto A, mayúscula, porque es un conjunto, es igual a X tal, ahí no es X partido por X, sino que es X tal que X sea una vocal. Perfecto. Es decir, tiene que, la cualidad es, ¿cierto?, por comprensión. ¿Sí? Y si lo quiero realizar por extensión, entonces tengo que colocar, porque se extiende, ¿cierto? Tengo que colocar todos los elementos que están dentro del... Eh, a ver, profe, pregunta. Ah, perdón, pensé que era un... ahí llegamos. Acá. Entonces, un conjunto está definido por extensión o enumeración, ¿cierto?, de los elementos probablemente tales cuando entre las llaves figuran todos sus elementos, ¿cierto? Y ahí están claramente los elementos, las vocales, los días de la semana, están escritos por extensión. Si los queremos escribir por Profe, comprensión, ¿sí? estaba levantando la mano recién, tenía una duda. Por Ah, ya, ejemplo, dígame. recién estaba diciendo que podía nombrar todos los números y no se podría hacer de una forma más simple, por ejemplo, lo real es decir que del menos infinito al más infinito y así ahorrarse todos los números o es necesaria una explicación distinta. Claro, a ver, bueno, si se me está adelantando, pero si llegamos ya, por ejemplo, a los números reales, eh, si nosotros lo queremos definir como tal, hay distintas maneras. Uno siempre, por ejemplo, cuando Ah, está resolviendo ecuaciones, inecuaciones, qué sé yo, siempre le decían, bueno, exprese el resultado de esta inecuación como, ya sea por extensión, por comprensión, qué sé yo, ¿cierto? Ya sea con con en la recta numérica, ¿cierto? Había distintas maneras de expresarlo. Y a veces las soluciones son todos los reales positivos, los reales y el cero, los reales y el cero no, no sé, incluye o no incluye, ¿cierto? Mayor, menor, mayor igual, menor igual. Hay distintas maneras, lo que pasa es que estamos partiendo de lo básico y de ahí nos vamos a ir a lo más complicado. Pero claro, el disculpe. infinito es un concepto que, como dice el compañero, claro, podríamos decir desde menos infinito hasta infinito positivo. O yo podría decir infinito nomás. Y bueno, y hay que preguntarse, hay que definir, hay que tener claro primero eso, ¿cierto? Si Ya, estamos pensando siempre miremos esto desde el punto de vista de la enseñanza. Si yo ya, le voy a hablar a un estudiante de, mira, los reales ten en cuenta que son desde el medio infinito hasta el más infinito, pero entonces primero tengo que tener claro si tiene claro el concepto de infinito, realmente entiende lo que significa, sabe lo que pasa ahí, eso es. ¿Mm? Así que vámonos de a poquito. Bien, tenemos un conjunto está definido por comprensión cuando se denuncian las propiedades que caracterizan a sus elementos, ¿cierto? Y ahí está el fondo, ¿qué es lo que es comprensión? No escribir los elementos, sino que escribir las propiedades, sus características, sus cualidades, aquello que es propio de esos elementos y que que nos sirve, esas propiedades nos sirven para agruparlos. ¿Ya? Porque bueno,
¿Qué ejemplo le puedo colocar yo a un estudiante pequeño, un estudiante de ciencia básica? Algo que tenga que ver con su realidad, con su cotidianeidad. O sea, le vamos a decir, hazme un conjunto, por ejemplo, de todas las personas que viven en tu casa. Y después haz la intersección con el conjunto B, conjunto A, las personas que viven en tu casa, conjunto B, todas las personas que han viajado en avión. ¿Ya? Mejor bajémoslo a todas las personas que han viajado al sur, no sé, ¿te fijas? O todos aquellos que, no sé, en este momento están trabajando en este momento. Y así, pues, la idea es bajar siempre la información a algo real, cotidiano, que el estudiante sea capaz de asimilar. ¿Ah? Porque ya pedirle la abstracción ya es bastante, es mucho. Entonces, si esa abstracción viene acompañada de algo amigable, algo que ellos reconozcan o que pueda como para sí, entonces es más fácil para ellos. ¿Mm? Bien, conjuntos notables, tenemos conjunto vacío, se simboliza con ese símbolo que está ahí, que en el fondo es el conjunto, pero ¿qué hay en ese conjunto? Nada, así que se tacha. ¿Cierto? Por eso tiene esa forma. Que no posee elementos, pero que sí es un conjunto propiamente tal. Números impares entre 5 y 7, conjunto vacío. No existe número impar entre los números 5 y 7 considerando, bueno, teniendo ciertas consideraciones, sobre todo estamos hablando de la enseñanza básica, ¿cierto? O sea, no le estamos enseñando nada todavía a los chiquillos de aquí, pero ellos no existen los números reales ni los racionales, recién estamos los naturales. ¿Mm? Conjunto universal, ¿cierto? Aquel que podemos considerar universal respecto de los elementos que contiene, ¿cierto? Y el estudio que estemos haciendo nosotros también. Por lo tanto, no es fijo y se debe fijar de antemano, es decir, cuál va a ser nuestro universo, cuál va a ser el límite de elementos, ¿cierto? Para todos los conjuntos o subconjuntos que puedan aparecer. ¿Mm? Dado que los elementos de un conjunto son distintos, nunca incluimos elementos repetidos, ¿cierto? Eso es muy importante. Los estudiantes tienen que tener en cuenta que no podemos repetir los elementos porque matemáticamente a nosotros, ¿qué nos interesa? Los matemáticos, en general, porque son muy concretos en general y porque nosotros, como les decía, venimos de esta matemática de que esta que no es tan verbal, sino que es más bien, tiene este pensamiento que es más numérico y abstracto, no tan lingüístico. Entonces, estar escribiendo, por ejemplo, todos los días de la semana, qué sé yo, o todos los meses del año, enero, un conjunto con enero, febrero, marzo, abril. Entonces, es un poco tedioso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen los matemáticos? Tratar de reducir todo eso a algo que sea igual a, ¿cierto? Por ejemplo, el mes de enero igual a la letra E, listo. Mes de febrero igual a la letra F. Entonces, te fijas, es como fome el matemático, pero le sirve porque con eso va reduciendo la cantidad de variables, posibilidades, ¿cierto? Porque lingüísticamente, no sé, pues, eh, tal vez una palabra tiene distintos significados, entonces podemos colocar una palabra que signifique esto, pero esta palabra también significa eso, y puede que otra persona tenga razón, entonces, y otra persona, un tercero puede decir, pero esta palabra también es sinónimo de esto, entonces, al final, entrar en esas discusiones lingüísticas para nosotros no nos sirve, entonces, por eso, los elementos tienen que ser escritos con una letra minúscula, si es que los vamos a colocar así, que represente al elemento original y que no se repita, porque lleva a confusiones, ¿cierto? Y el orden, bueno, el orden generalmente no importa siempre que los elementos no se repitan, pero si es importante el orden, entonces jerarquizar o qué sé yo, según lo que ya, la matemática que ya conozcamos en ese momento. Seguimos. Si todo elemento del conjunto A, por ejemplo, es también un elemento del conjunto B, decimos que A es un conjunto de B, ¿cierto? O que A está incluido en B. Eh, si todo elemento del conjunto A es también un elemento del conjunto B, entonces A está incluido en B. Y entonces, si dos conjuntos A y B tienen los mismos elementos, decimos que A es igual a B y lo escribimos, digamos, de esa manera. Pero aquí viene el concepto de inclusión, ¿cierto? ¿Qué incluyo yo o qué no incluyo dentro de un conjunto? ¿Mm? Eh, ¿Qué elemento pertenece o no pertenece? ¿Cierto? Si el símbolo de pertenencia, ¿sí? Símbolo de pertenencia, eh, entonces el día lunes pertenece
a los días de la semana, ¿cierto? Pertenencia. Eh, ¿Y qué es lo que no pertenece entonces? ¿Qué es aquello que no pertenece a ese conjunto de los días de la semana? Bueno, todo lo que está en el universo, pero que no está en el conjunto original o el conjunto que nosotros consideramos como para hacer una comparación para incluir o no. ¿No? Entonces, cuando decimos que algo no pertenece, bueno, simplemente tachamos el símbolo de pertenencia. ¿Sí? Eh, y así, bueno, le vamos explicando a los estudiantes de a poquito, que existen conjuntos, lo podemos representar, cada conjunto tiene elementos, esos elementos no pueden tener la misma letra del conjunto porque si no nos confundimos, que podemos tener conjuntos que están dentro de otro conjunto o conjuntos que son iguales, incluso que hay conjuntos vacíos, ¿cierto? Y que los elementos que están dentro de un conjunto y son parte de él, entonces tienen una pertenencia a ese conjunto. Y esa pertenencia tiene un símbolo. Entonces, vamos de una explicación y llegamos a lo abstracto que es el símbolo. ¿Entiendes? No es el símbolo inmediatamente y ahí está el símbolo y entienda que eso significa pertenece, porque en el fondo le vamos a decir que memorice algo, ¿ya? Lo cual no es malo, pero mucho mejor sería que comprenda un poquito el concepto si vamos nosotros haciendo una explicación de lo mismo hasta llegar a a lo simbólico, ¿cierto? Primero partimos lo metafórico, puede ser, ¿ah? Y después llegamos a lo simbólico, que es lo más abstracto para el estudiante. ¿Ya? Perfecto. Cuando trabajamos con conjuntos, generalmente hay un conjunto universo, decíamos, ¿cierto? Que contiene a todos los elementos que queremos considerar. Una vez que el conjunto universo ha sido designado, podemos considerar elementos del conjunto universal que no se encuentren en un conjunto dado. Si A es un conjunto, el complemento de A, llamado A, bueno, ahí dice ACA complemento, ¿cierto? Este es el conjunto que consiste en todos los elementos que no están, ¿cierto?, en el conjunto original o el conjunto que nosotros entendemos como conjunto A, ¿cierto? Es los elementos que son complementarios a parte del universo, pero no son parte del conjunto original, ¿ya? Eh, bueno, aquí ya entramos a otro concepto, es decir, que el estudiante entienda primero que hay conjuntos, después que hay elementos dentro de los conjuntos, después que pueden haber conjuntos dentro de los conjuntos, pero ahora que entienda que los elementos que están fuera también son parte de un conjunto porque se llaman complementos, entonces es buena capacidad de abstracción que le estamos exigiendo. Entonces, por eso hay que ir de a poco. Y más que ir de a poco hay que ir monitoreando si realmente está comprendiendo o no. ¿Y cómo monitoreamos eso? Bueno, vamos haciendo ejemplos. Todo lo que es formativo, ejemplos, pequeño ejercicio, salga a la pizarra, respóndame esta pregunta, veamos esta lámina, entonces, discusión, estos elementos son parte o no son parte, qué sé yo, ¿ah? En una plenaria, trabajo en parejas o trabajo colaborativo. Bueno, esa es la manera que usted tiene de ver si los estudiantes están o no entendiendo, porque si usted pasa y pasa contenido, no tiene sentido. O sea, mejor le pasa le pasa una fotocopia nomás y le dice, léase eso. ¿No? Bien, entonces esa es la mediación que hace usted entre el contenido y el estudiante. Usted tiene que mediar. ¿No? Por ejemplo, determinar la intersección y la unión de los conjuntos que están acá. Ahí tenemos conjunto ABC, determine A intersección B, A unión B y B intersección A unión C. Ya. Bueno, ustedes tienen la capacidad ya bastante madura, ¿cierto?, de poder realizar eso. La letra A, por ejemplo. ¿Cuál sería el conjunto A intersección B? 3 y Eh, 5. 3 y 5. 3 y 5, ¿cierto? Y entonces el estudiante ya tiene que comprender algo más ahora. Tiene que entender que, recuerda que usted está enseñando, tiene que entender que ahora existe otro conjunto que aparece de mezclar dos conjuntos. Y eso se llama intersección. Oh, qué difícil, ¿no? O sea, ya el estudiante con esto ya... dejémoslo hasta acá, profesor. Eh, o profesora. Bien, entonces, nuevamente, antes de pasar a estos conceptos de intersección, unión, ¿cierto? Tenemos que tratar de
partir con diagramas, ¿sí? Y después lo llevamos a esto más algebraico. Bueno, A unión B. Hay un Ahí micrófono por sería ahí. 1, 3, 5, 7, 8. 8. Ya, perfecto. ¿Y cuál sería B intersección A unión C? En nuestras cabecitas. ¿Cómo lo haría un estudiante básica? ¿Cómo lo haría? Ejemplo, lo que está haciendo es unir A y C porque tienen Ya, un número en común, que es el 8, ya. y no sé qué. Y el A tiene conjunto parecido al B. Entonces el A, al unir con el C, puede tener una intersección con el B. No, perfecto. ¿Y cuáles serían los elementos entonces? Porque ahora el estudiante tiene que comprender que A, B y C están relacionados ahí de distintas maneras, A unión con C y después B intersección con A unión C, y que eso es un nuevo conjunto, pero sigue estando dentro del mismo universo. Entonces ahora hay que Sería decirle 3 al y estudiante, 5 la B, ¿o no? Sí, 3 y 5. 3 y 5 la B. la B, ¿Eh? sí, perfecto. ¿Ya? Y la C entonces, ¿cuáles serían los elementos de C? Con intersección, ¿no? Solo digamos los elementos. O ya, díganme entonces lo que hay en el paréntesis. A unión C. Ahí sería 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 y 8. Perfecto. Y ahora hagamos la intersección con B. 3 y 5. ¿Ya? ¿Estamos todos de acuerdo? sí. Ya. O sea que A unión B Profe, una es lo duda. mismo. Ay, Profe, dígame. ahí en la C dice 4.6. ¿Es 4 is o 4.6 un número con un Es coma, número coma. decimal? Sí, es coma. Se me Ah, ya. corrió un puntito ahí. Tenía esa Tendría duda, que si haber era dos sido números ahí. decimales Sí, eran dos números. ya, perfecto. Mire, no me he dado cuenta. Es una coma que separa un elemento de otro. Ya, muchas Ya, gracias. perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que existe un álgebra de conjuntos, ¿ya? O sea que más encima hay que todos estos conjuntos que los niños dibujaron, que los pintaron, qué sé yo, lo hicieron y los rehicieron en su cuaderno, estos diagramas de Venn, ¿cierto? Etcétera. Resulta que matemáticamente tienen un significado y se puede escribir de esta manera y hay relaciones que se pueden hacer. Entonces, el estudiante ya empieza, bueno, a entrar a la matemática más abstracta, ¿cierto? Bueno, aquí hay digamos, preguntas, problemas, qué sé yo, que ustedes los van a ir haciendo ahí después, ¿ya? Bueno, lo que hablábamos, los conjuntos pueden representarse gráficamente mediante el diagrama de Venn, que son diagramas de Euler-Venn, en honor al matemático John Venn y Euler, que es Euler. Yo le expliqué quién era Euler, ¿o no? Euler es Creo que no. No recuerdo. bueno, uno de los grandes, uno de los grandes. Eh, el número de Euler, el número E, ¿cierto? Ese E que nosotros utilizamos cuando usamos los logaritmos naturales eh, o neperianos, ¿cierto? Eh, en base E uno dice, este logaritmo en base E. Ya, perfecto. Bueno, ese numerito viene del apellido de Euler, ¿cierto? El otro, Euler, el que los números complejos, ¿sí? Esa I, que significa igual a raíz de menos raíz cuadrada de menos 1, esa capacidad de que alguien haya dicho, bueno, esto es I, lo voy a llamar I, lo voy a colocar en un
plano de Argand, ¿cierto? ¿No es imaginario? ¿No? ¿Perdón? ¿No es imaginario? Imaginario, perfecto, sí. Entonces, en el plano de Argand vamos a colocar entonces los números imaginarios. ¿Ah? Números positivos, números negativos, y para arriba y para abajo los imaginarios, y vamos a ir colocando entonces, vamos a ir dibujando estos vectores que son números imaginarios, ¿cierto? Los números imaginarios tienen una parte real y una parte imaginaria. Números complejos, mejor dicho, ¿cierto? Bueno, ese es Euler. ¿Ah? Euler, que resolvió el gran problema de Basilea, una sucesión matemática que en el fondo era una serie, que era un problema que existía en la época, 1700 y algo. Bueno, Euler era un matemático sueco, sí, sueco me parece que era, y que era ¿cómo se dice?, contemporáneo con los Bernoulli y otros grandes. Y él se fue a Rusia, a San Petersburgo, me parece, que es allá donde se fue, y ella hizo toda su carrera matemática. ¿Perdón? Hizo toda su carrera matemática. Y ahí, bueno, hizo grandes aportes a la matemática. Euler es uno de los grandes, como Gauss, como Newton, como a ese nivel, ¿no? Pero no era ruso. Pero hizo todo su trabajo allá, porque él, donde vivía él, ya estaba en los Bernoulli, y los Bernoulli no había espacio para más matemáticos. Los diagramas de Venn, el conjunto universal se representa con un rectángulo, y el diagrama para un conjunto A cualquiera es una curva cerrada en cuyo interior se colocan puntos que representan a los elementos, ¿cierto? Y entonces ahí teníamos lo que estábamos conversando, los diagramas y sus representaciones. Ahí tenemos conjunto universal, las intersecciones de ABC, conjunto A, subconjunto de B, y conjunto universal A, conjunto B, que no hay ni unión ni intersección. Y ahí tenemos algunas expresiones que tienen que ver con dichos conjuntos, ¿cierto? Complemento, unión, intersección, conjunto vacío, subconjunto o inclusión, incluido, A incluido en B, ¿cierto? Etcétera. Bien, con eso pasamos a los conjuntos de los números en general. El primer conjunto que vamos a trabajar nosotros son los números naturales. Yo creo que vamos a llegar a los números naturales, bueno, los enteros, pero no creo que o sea, nuestro curso no se refiere necesariamente a los racionales, ¿ya? O a los números reales, probablemente tales. Pero, bueno, si podemos llegar, sí. Bueno, números naturales. Bueno, los conjuntos numéricos, los naturales. Pues, ¿cuál vienen después los naturales? Entero. Enteros. Los enteros. ¿Y después? Los racionales. 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 ¿Y después? Irracionales. Ya. Pero los irracionales son como... Porque estamos diciendo uno dentro de otro, ¿cierto? Uno contiene el otro. O sea, Los reales vienen. Los reales. ya, los reales, ¿cierto? Los racionales son un conjunto, pero que es un conjunto que está separado de los irracionales, Sí. están separados de los racionales, ¿cierto? Es pequeñito, pero es grande, en el sentido de que contiene números que son especiales. Pero nos falta un conjunto acá, pues aquí dice los conjuntos los naturales. Dice, los números naturales fueron los primeros que utilizó el ser humano para contar objetos, ¿cierto? El conjunto de los números naturales tiene infinitos elementos y se simboliza como n, y parte del 1, después sigue el 2, el 3, el 4, el 5, hasta infinito. No, es decir, infinito positivo todavía, ¿cierto? Los puntos suspensivos indican que en n, no hay un último elemento, pero sí existen primeros elementos, que es el número 1, y además todo número natural, llamémosle x, tiene su número natural consecutivo o siguiente, que es el x más 1. ¿Ya? Bien, perfecto. Entonces, pregunta, ¿dónde está el 0, Cap?
¿O el 0 no es natural? ¿O el 0 es entero? Porque o me paso al tiro a los enteros nomás. Entero. Porque pregunta de un estudiante. Profesor, ¿y el 0? Claro, eso es lo que pasa. Le surge la duda de por qué no lo agrega lo mejor en vez de lo entero. Entonces decimos que los naturales empiezan en el 0 mejor. ¿Está bien eso o no? Es que si no lo agregaron a los naturales, deberíamos decir que empiecen de lo entero mejor, pues. Es que a lo mejor Porque me por algo no equivoqué. aparecen, pues igual es raro. A lo mejor me equivoqué yo nomás, no sé. Puede ser o no. Representación gráfica de los conjuntos, bueno, aquí estamos lo mismo, pero pregunta. Creo que me devolví, si eso pasó. Ahí está. Una Ahí. compañera dijo algo de los cardinales. Ah, perfecto. ¿Quién fue? A ver, Belén, creo que se llama. ¿dónde está? Belén Mardones. ¿No habían unos que se llamaban cardinales? Ya, pero usted no me tiene que preguntar, me tiene que afirmar. Los cardinales, profesor. Perfecto. Vamos a anotarla. Yo generalmente voy anotando a las personas que hacen aporte, digamos, o responden alguna pregunta, ya sea, bueno, en realidad las participaciones, ¿ya? Entonces ahí les voy pidiendo, y le voy anotando una décima para la prueba. Ya, los cardinales. Entonces, Belén, ¿nos puede un poquito ilustrar acerca de los números cardinales? No puedo activar el micrófono, disculpe, ya. Escríbanos nomás. Por último, escríbalos. ¿Cuáles son los números cardinales? Profe, Sí, ahí ahí por mí. escribo. Me acuerdo que son los Ahí lo dijo. cardinales que comenzaban desde el 0. Ya, entonces, ¿cómo lo definiría usted, profesora? El estudiante le está preguntando. Entonces, profesora, ya, usted le dijo, no, es que mira, el 0 está en los cardinales. Entonces, ¿cómo define los cardinales? De una manera simple, que lo entienda el estudiante. Yulisa. Puede ser conjunto de números que empieza el 0 hacia el infinito, ¿no? Ya, pero no le digamos infinito porque todavía no. Ay, Vicente. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Hola, hola. compañeros. El conjunto de los números naturales son los números que nos permiten decir en el fondo cuántos elementos hay de algo, ¿ya? Sí, Y perfecto. los cardinales serían los mismos números, pero aparte incluimos el cero, Ya, o sea, la definición sería, usted la dijo. ¿Cómo sería resumida que esa son definición? los números cardinales son los números naturales Más más el cero, o unido eso, al cero, o eso, como eso. complemento al cero. No sé si sirve la definición, la palabra como O sea, complemento. la N y el 0 abajito, ¿cierto? Sí, Sí. exactamente. Eso es, pues. Ya, oye, nos costó, ¿eh? Profe, Mire, Sí. dígame. ¿y qué pasa con los números imaginarios? Ya, vamos a llegar ahí. Vamos de a poquito, ¿ya? Bueno, lo imaginario son los números que son sumados a los números reales, nos dan los números complejos. Ahora, ¿qué pasa en qué sentido? ¿Qué pasa porque si están dentro del conjunto de todos los números, algo así, como lo estamos viendo Claro. delante, pues, naturales, enteros, racionales, así? Perfecto. Mire, los imaginarios son un conjunto de números que están, es un conjunto que es como cuando tú te imaginas los racionales y los irracionales. Son dos conjuntos distintos, ¿cierto? No los puedes Sí, juntar tú, no los puedes no, juntar porque, ya, entonces, imagínate entonces los reales y los imaginarios, ¿ya? Separados, pero dentro de un mismo conjunto más grande que son los complejos. Eso es más o menos la idea. Bueno, ahí ya, se me ya. adelantó el compañero. Pero ahora estoy leyendo acá. Lo definiría como los números básicos con los que se pueden contar. Entonces, cuando no hay algo que puedas contar, es cero. Y de ahí en adelante
con el 1, 2 y 3. Ya, perfecto, Belén, pero me gustó lo de Vicente, ¿cierto? Vicente, ¿cómo se llama? Vicente, bueno, no sé el apellido. Vicente Ramírez, profe. Ramírez. Ya, perfecto. Sigamos entonces. Profesor, Dígame. acá, Gerardo. Como habíamos determinado de que los naturales eran los conjuntos de números que podíamos, digamos, hacer una contabilidad de los elementos que puede tener un conjunto, Sí, y no puede ser considerado también el cero cuando tenemos un conjunto vacío. perfecto. Entonces, excelente. Lo que pasa ahí es que, y les voy a, bueno, esta clase les voy a dejar una lectura. Ahí lo que pasa es que entramos a un dilema, ¿cierto? El dilema es que si los naturales incluyen o no al cero, ¿cierto? Y hay todo un tema ahí respecto de Peano, hace una exposición en base a eso, ¿cierto? Y se los voy a dejar a ustedes para que los lean ahí. Pero no vamos a entrar dentro de la filosofía de los números, de la teoría de números. Ya no quiero yo entrar a eso todavía porque, como les digo, es parte de una asignatura que van a ver después. Pero sí les voy a dejar lectura de eso, ¿ya? Lo que sí quisiera es ir avanzando un poquito, pero claro, lo que dice el compañero es verdadero, porque si estamos utilizando, dice ahí, los números naturales son los que nos van a ayudar a servir a contar los elementos de un conjunto, y si le estamos enseñando que un conjunto tiene elementos, hay un conjunto vacío, entonces quiere decir que hay 0 elementos, entonces, y todavía no estamos pasando a los otros conjuntos numéricos, entonces tenemos que decirle que el 0 pertenece a los naturales. Por otro lado, podemos enseñarle que existe tanto los conjuntos los naturales, después vienen los cardinales, y los cardinales son los naturales más el 0. ¿Y por qué se hace la diferencia? Bueno, porque hay unos postulados de Peano que dicen una cosa, y que entonces, según la interpretación que nosotros le demos, que vamos a aceptar o no dichos postulados, y matemáticamente los vamos a aceptar como tales. Pero el estudiante no entra en esa discusión, ¿cierto? Es una discusión más filosófica. Bien. Los naturales, después vienen los cardinales, perfecto. Y hay un conjunto pequeñito ahí, antes de pasar a los enteros. Profe, preguntaron algo por el chat. Ya, al tiro. Igual he notado que algunos jóvenes confunden el 0 con el vacío. ¿El 0 con el vacío del conjunto vacío? Claro que sí. O sea, a este nivel, ya nosotros, de los estudiantes más pequeños, no, es decir, el conjunto vacío para nosotros va a ser el de 0 elementos, pero el 0 es un número, es algo que existe, ¿cierto? Para nosotros matemáticamente. Pero el estudiante vamos a decir que lo asocia a esto por mientras va construyendo la matemática en su cerebro. ¿Mm? Pero sí, pues hay confusiones, ¿no es cierto? Pero hay confusiones que se van presentando después cuando uno va avanzando. El conjunto de los números naturales, con el 0 incluido, se simboliza n0, ¿cierto? Los números naturales constituyen un conjunto cerrado para las operaciones de suma y multiplicación. Y, ¿cierto? Al operar cualquiera de sus elementos, el resultado siempre será un número natural. Es un conjunto cerrado, un anillo, ¿cierto? Entonces, al generar ciertas operaciones con esos números, vamos a obtener un número de ese mismo conjunto. ¿Sí? No ocurre lo mismo, en cambio, con la resta, por ejemplo, 8 menos 3. Ahí hay un ejemplo de suma, suma y producto. Después abajito dice, no ocurre lo mismo, en cambio, con la resta, perdón. 8 menos 3 es un número natural. Pero 3 no es un número natural si es que nosotros realizamos la resta propiamente tal. ¿Sí? En el sentido, a ver, ¿qué quiere decir esto? Que hay ciertas operatorias que nosotros vamos a poder aplicar y el estudiante las va a comprender bien, y otras que no las va a comprender bien porque va de la mano con el avance que nosotros vamos dándole al tema de los conjuntos. Por eso es importante que cuando usted vaya enseñando conjuntos, enseñe un conjunto, enseñe toda la operatoria, pero de ahí viene la sorpresa del estudiante de que hay operaciones que no se pueden hacer con ciertos números y que vamos a tener que pasar a un nuevo conjunto.
pero eso ese cambio que tiene que hacer el estudiante entre números naturales, cardinales, hay un conjunto pequeñito que se llama los digitales, ¿cierto? Y después pasar a los enteros, ese cambio, ¿cómo podríamos decirle? Esa información que tiene que corchetear entre un conjunto y el otro, ahí vienen los problemas. Ahí eso es súper difícil, ¿ya? El estudiante lo ve como algo aparte, como, conjunto, esto no tiene nada que ver con esto. Y al Claro. contrario, tiene todo que ver, ¿cierto? Pero esa relación a veces mucho recién ahí. Entonces, difícil. Entonces, por eso la enseñanza de los conjuntos numéricos es súper delicada. ¿Se le confunden algunos? Se confunde tanto en los elementos que componen estos conjuntos como en los conjuntos probablemente tales, ¿verdad? Sí, se lo digo yo porque cuando recién lo aprendí o sea, al momento de aprenderlo no me costó nada, pero después con la práctica se me iba como olvidando cada término. Claro, lo que pasa es que, claro, bueno, ahora ustedes están en una posición súper especial, porque todo aquello que ustedes dan por sabido, van a tener que volver a planteárselo de nuevo. Sí. ¿Por qué? Porque no es una información que ahora está quedando para usted, sino que es una información que tiene que quedar tan clara, o sea, tiene que quedar a un nivel tan claro, tal que usted sea capaz después de enseñar eso. A los demás, Y claro. y que esa persona le quede claro, de alguna manera. Sí. Y para eso no es solamente el contenido, sino que el cómo, con qué herramientas, con qué metodología, voy a ¿Cómo lo utilizar aplico? figuras, claro, voy a pasar como les decía yo, por lo metafórico, por lo concreto, lo pictórico, lo simbólico. Me voy a ir al tiro a lo simbólico, no sé, ¿no? Bueno, eso es decisión de cada pedagogo. De ahí vienen los números enteros, o sea, ya tenemos los naturales, después vienen los cardinales, que eran naturales más el cero. Entre medio están los digitales, que son un conjunto chiquitito, que son del 0 al 9. El 0 al 9, o sea, en todos los teclados, ya sea de calculadora, de los mismos, los teléfonos y todo, tienen el conjunto numérico que está ahí son los digitales. Eso es algo como bien común para los estudiantes. Miren su teléfono, o miren el computador, o miren, aquí hay un conjunto numérico, esto se llama los números digitales, porque van del 0 al 9, y son un conjunto que está dentro de otro conjunto más grande que son los cardinales, ¿cierto? Bien. Y de ahí ya vienen los números enteros. Los números enteros abarcan los números naturales, el 0 y los números negativos. O sea, tenemos los naturales, el 0, o sea, los cardinales, y ahora los negativos. Le asociamos un valor negativo. ¿Por qué? Porque, bueno, esto viene antiguamente, ¿no es cierto? Las personas cuando hacían sus trueques o intercambios, algunos ganaban, números naturales, otros perdían, pero en realidad entre vender y qué sé yo, quedaron en 0. Entonces, números cardinales, y ya otros quedan con dudas, números negativos, ¿cierto? O sea, además de perder, quedan además con deuda. Entonces, todo número natural es un número entero. Perfecto. Ese es un concepto que también tiene que quedar claro al estudiante en los primeros años iniciales, que todo número natural, o sea, todo número que está en ese conjunto que ya hablamos, fíjense que es un número de este otro conjunto. Entonces, es un subconjunto de los números enteros, en el fondo. Está incluido dentro de. Los números enteros permiten expresar cantidades negativas, como un saldo deudor, una cuenta bancaria, ¿cierto? Un año de la era antes de Cristo, un número de una planta del sótano de un edificio, las representaciones de profundidades bajo el nivel del mar, temperatura bajo cero, bueno, todo lo que un estudiante sea capaz de asimilar a esa edad. Estamos hablando de tercero, bueno, segundo, tercero básico, cuarto, y ya quinto, sexto, séptimo, ¿no es cierto? Cosas Ya o los deberían números manejar bien. propiamente tales, sí. Mm. A pesar de que pudiesen manejar fracciones y esas cosas, los números enteros igual se le hacen difíciles, porque uno dice, bueno, el estudiante dice fracción, un número, el 2, o no sé, por ejemplo, el 4 partido o dividido por el 2, son dos números naturales, ¿ya? O el 2 partido, ahora da la vuelta, el 2 partido por el 4, no, ya,
Eso ya es algo que escapa entonces va a depender mucho de nosotros cómo vamos avanzando con los estudiantes. El conjunto de números enteros es cerrado para la suma y la resta y el producto. Sin embargo, para la división de dos números A dividido en B no siempre es un número entero, ¿cierto? Eso es lo que decíamos recién. 2 partido en 4, 4 partido en 2 es distinto. Es por ello que surge el conjunto de los números fraccionarios o racionales. Y bien, tenemos infinitos números negativos, infinitos números positivos, tenemos el 0, pero alguien se dio cuenta que había números entre los números. Entonces ahora tenemos que empezar a decirle al estudiante que hay un entero, una torta la podemos dividir en varios trocitos para darle a todas las personas, a todos los asistentes a un cumpleaños, por ejemplo, entonces esto se puede representar en una recta numérica, en un conjunto, ¿cierto? Y hay números que son subconjuntos de estos números ahora más grandes que son los racionales. Se llaman números racionales, ¿cierto? Todo número que puede representarse como el cociente de dos enteros con denominador distinto de 0, ¿ya? Bueno, el 0 es un número que está dentro de este conjunto, pero fíjense que no lo podemos usar, estudiantes, porque el 0 no nos sirve para esto. ¿Por qué no nos sirve? Porque, y ahí vienen ¿qué le digo al estudiante? Un estudiante chiquitito, ¿por qué no puedo decir si el 0 es un número que usted me está diciendo que está dentro de este subconjunto, es un subconjunto de estos números? ¿Por qué no puedo utilizarlo? Porque no puedo colocar 3 dividido en 0. Porque tengo que colocar 3 dividido en 2, por ejemplo. O 3 partido por 2. No puedo colocar 3 partido en 0. Bueno, y ahí entonces hay que jugar un poquito con la lógica del estudiante y sacarlo de esa lógica y hacer un poco los ejercicios que hacíamos en la clase anterior, ¿cierto? Entonces, hagamos división. A ver, partamos por 0 este número. ¿Qué pasa? Y, bueno, algunos van a entender, otros no, ¿cierto? Pero hay que hacerle un poquito, hay que hacerse un bypass ahí con respecto al tema del 0 hasta que usted se dé cuenta que el estudiante es capaz de comprender la abstracción de explicarle eso. Entonces, el término racional alude a ración o parte de un todo, ¿cierto? Estamos racionando algo, racionando la torta, racionando la comida, racionando, qué sé yo, en este caso, los números. Un número racional es un decimal finito o infinito periódico, por ejemplo, el número decimal de 0,75, la presentación decimal que aparece 3/4, ¿cierto? El 75% de algo, las 3/4 partes de algo. Y el número decimal infinito periódico 0,333 puntito infinito es la representación decimal de un tercio. Luego, un número es racional si verifica alguna de las siguientes condiciones. Es un número entero, positivo, negativo o cero. Es un número fraccionario. Es un número decimal con un número finito de cifras. Y es un número decimal periódico. Algunas de esas condiciones se tienen que dar para que nosotros podamos colocarlo de este conjunto. Y nos sirve como cualidades o características para representar elementos de un conjunto, en este caso del conjunto de los números racionales, ya sea por extensión o comprensión, ¿cierto? En este caso sería por comprensión, ¿no? Bien, entonces, vamos rápidamente. Ya sabemos que existen los números naturales, los cardinales, ahí chiquititos están los digitales, después vienen los enteros con todo digamos, el infinito aporte que hacen los números enteros a la matemática, pero de ahí vienen números entre números, que son los números racionales. Entre medio están los irracionales, ahí como un conjunto pequeñito, no dentro de los racionales, sino que aparte, fuera de los racionales. Estos irracionales. Ahora, esos números irracionales los vamos a explicar ya con cursos más grandes, ¿cierto? Un estudiante ya más grande. Y ahí le vamos a explicar que el número pi, ¿cierto? Que el número phi, el número áureo, y qué sé yo, son números que se pueden obtener, el número e de Euler, y así. Son números que se pueden, están dentro de ese conjunto, son especiales, tienen ciertas características, pero no se pueden transformar a un número, a una fracción. Y esa es la gran característica que le vamos a decir al estudiante como para que lo diferencie. Y después el estudiante ya solito tiene que ser capaz de darle otras características que no sea solamente no, pues se pueden pasar a fracción, ¿cierto? Pero ya viene eso después con la lógica del mismo estudiante que a medida que va estudiando, comprendiendo, conociendo más de los números.
Este, 1743, ya. Quiero el conjunto formado de los reales. Bueno, los números reales en el fondo es a alguien se le ocurrió, oye, pero hay muchos conjuntos, están los naturales, los cardinales, están los enteros, ahora salieron los racionales, ahora salieron los irracionales. ¿Qué hacemos? Ya, entonces encerremos todos estos números en un solo conjunto y digámosle que son los números reales. ¿Ya? Eso es básicamente son los números reales. Un gran conjunto que encierra todos los otros conjuntos que ya hemos nombrado. Pero es una manera simple de definirlo, porque realmente es bastante complicado, ¿cierto? Si es que uno se va a las características. Todo número natural es un número real. Todo número entero es un número real. Todo número racional es real. Y todo número irracional es real. Por lo tanto, todo número real tiene las características propias de los números naturales, enteros, racionales e irracionales, dependiendo de la operatoria que estemos aplicando a los números. Entonces ahí viene toda una matemática y toda una álgebra que se ha desarrollado para poder demostrar, ¿cierto? Hacer demostraciones, los axiomas, las conjeturas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la matemática ya más pesada, ¿cierto? Se basa en estos conjuntos de números reales. Y bueno, ahí tenemos algunas características propias. Entre dos números reales hay infinitos reales entre ellos. Entre dos números racionales hay infinitos racionales entre ellos. Entre dos números enteros hay un número finito de enteros y entre dos naturales siempre hay un número finito de naturales. Características propias. Y bueno, alguien dijo, pero hay números, Euler dijo, bueno, hay números que yo voy a representar, que no los puedo calcular con los números reales que yo conozco, pero sí existen como tal. Lo que pasa es que no los puedo representar tan fácilmente, no los puedo colocar en este conjunto de los reales porque no cumplen las características en los reales. Entonces a esos números los voy a llamar imaginarios, o después se les llamó imaginarios, y es un conjunto aparte, como decía nuestro compañero, están los conjuntos, este gran conjunto de los reales, aquí al ladito, más pequeño está este conjunto de los imaginarios, y alguien dijo, bueno, así como encerramos todos los números anteriores en los reales, entonces encerremos todos estos dos conjuntos grandes, los reales, más los imaginarios, en un conjunto mayor que son los complejos. Y ese es nuestro conjunto final, ¿cierto? Hasta ahora. Este, que incluye los números reales y los imaginarios y nos permite entonces trabajar toda la matemática compleja, la matemática de variable compleja, las ecuaciones diferenciales, la matemática vectorial, las coordenadas polares, ¿cierto? Eh, bueno, cálculo de muchas variables, integrales dobles, integrales triples, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que conocemos como, bueno, la topología, ¿cierto? Otra matemática bastante compleja. Toda esa matemática, entonces estos números nos abren un gran campo, los complejos, que son parte real y parte imaginaria. Y las aplicaciones, perdón, en la matemática, en la física, bueno, son inmensas. Y gracias a eso es que tenemos automóviles, no sé, pues, eléctricos, tenemos la electricidad, la electrónica y la electricidad se basan mucho en esto. Entonces, y todos los avances que tenemos se deben a que algún personaje por ahí, un matemático, se le ocurrió trabajar esto que nadie había trabajado antes. Ahí tenemos una representación formal más general, ¿cierto? Y aquí vienen algunas actividades que ustedes van a ir realizando de aquí a mañana, que son esto de aquí. Y más una anterior que está por ahí. Y ya mañana vamos a trabajar un poco esto de las representaciones. Vamos a resolver esto, algunos problemitas, una álgebra de conjuntos, ¿sí? Como se ve ahí. Y algunas propiedades, ¿ya? Y vamos a cerrar, esto es mañana, sí. Y vamos a cerrar con eso porque vamos a ir pasando ya al contenido que tiene que ver con las operatorias, ¿ya? Bien, les voy a dejar esto, jóvenes. Lo vamos a dejar hasta acá porque tengo otra clase ahora, entonces me gustaría alargarme, pero tengo otra y tampoco, bueno, les quiero quitar su tiempo. Así que voy a dejar de grabar. Ay, perdón, voy a dejar de presentar primero.
Ahí sí. Ahí.